¿Qué tal, amigos? Muy buenos días tengan todos y espero que Dios esté bendiciendo tu vida abundantemente esta mañana y este inicio de semana. Pues vamos a comenzar, pero bueno, como siempre me encanta saludar a todos los que esta mañana se han conectado y bueno, vamos a comenzar. Saludos, amigos, un saludo a Ernesto. Hola, Ernesto, qué bendición. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Saludos a tu esposa y a tu hijita, por favor. Mi sobrino Saúl Bautista. ¿Qué pasó, Saulito? ¿Cómo estás, amigo? Ya a punto de terminar la escuela, ¿verdad? Me da gusto. Que Dios te bendiga. Elcita García. ¿Cómo estás, Elcita? Que Dios te bendiga.
esta mañana a través de este estudio. Y Toribio, ¿cómo estás, amigo? Salúdame a tu esposa, a tus dos hijos también, por favor. Que Dios te bendiga. Elenita, qué gusto, que Dios te bendiga, Elenita. Saludos a tus hijos, por favor. Que Dios te bendiga mucho. Mi amigo Pepe Valladolid, ¿cómo estás, amigo? Qué gusto. Igualmente, saludos para ti, para tu esposa, para tu hijo. Un abrazo, un saludo de nuestra parte, de Delia y de mí. Que Dios te bendiga. Gloria, ¿cómo estás, Gloria? Qué gusto que estés acá escuchando este mensaje. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga. ¿Quién más? Mi amigo Miguel Ángel, ¿cómo estás, Miguel? Qué gusto. Por favor, saludos a tu hermosa hijita y también a tu esposa. Un saludo de parte de Delia y de parte mía. Que Dios te bendiga. Rose, ¿cómo estás, Rose? Qué gusto. Joel, ya me acordé. Tu esposo Joel, saludo, por favor. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Alejandra Ortiz, qué gusto, qué buena noticia, recibimos en la semana. Seguimos orando por la bendición que Dios te dio, qué bendición por esto. Dianita, ¿cómo estás, Dianita? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que te bendiga esta mañana con este estudio. Igual, excelente inicio para todos de semana. Mari Carmen, hola Mari Carmen, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y Agustina, ¿cómo estás, Agustina? Qué gusto saludarte, que Dios te bendiga. Vamos a ver. Maru, ¿cómo estás, Maru? Bienvenida, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y mi amigo José, que no es José, es Julio. ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto, que Dios te bendiga. Todos sean muy bienvenidos esta mañana. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe, para que Él sea el que guíe este mensaje y todos seamos grandemente bendecidos a través de su palabra, a través de su nombre, a través de su presencia y del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Ok? Bueno, pues yo espero que los que faltan de conectarse también se conecten. Si no, bueno, pues queda grabado este mensaje para que de manera al transcurso del día lo puedan ver, ¿verdad? Ok, pon el mensaje, ¿no? En G3 que ya estamos. Ok, bueno, pues vamos a orar, vamos a iniciar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe y que Él derrame bendición sobre nuestras vidas, ¿ok? Padre Santo, Padre Dios, muchísimas gracias porque te conocemos, muchas gracias porque tú nos buscaste con especial interés a cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos amas, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y todo esto se materializó, se expresó a través de un regalo que tiene nombre y apellido, Jesús de Nazaret, nuestro Salvador. Gracias, Padre, por su vida, gracias por su sacrificio, gracias por el amor inmedible que tienes por nosotros, el amor eterno e incondicional, inagotable que tienes por nuestra vida, Señor. Te suplicamos que esta mañana, Padre, podamos recordar y entender cada palabra que tú hoy nos vas a enseñar y que esto quede grabado en nuestro corazón y que nos dé gracia, nos dé gozo y lo más importante, Padre, que a través de ti esto se convierta en una realidad que se multiplique en nuestras vidas, Dios. Bendícenos con tu gracia, bendícenos a través del Espíritu Santo. Te pedimos que hoy que nos hemos dado este tiempo para ti, Señor, se aproveche al máximo para nuestras vidas y seamos muy grandemente edificados y cimentados y arraigados en tu amor, en tu poder, en tu gracia y en todos los planes y deseos que tienes para nuestra vida. Gracias, Señor, porque a través de tu voluntad tú nos llevas a diferentes situaciones en nuestra vida, pero sabemos perfectamente que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta y que vas a utilizar cada situación que hoy estamos viviendo para que vayamos ante ti de rodillas con nuestro corazón puesto delante de ti y tú nos des y tú sigas haciendo la transformación de nuestro corazón. Padre, por eso te pedimos que utilices esta mañana este estudio, este mensaje
y nos puedas deleitar y nos puedas recordar el amor y la piedad y la misericordia que tuviste un día en la eternidad y se materializó en la cruz del Calvario, en Cristo Jesús tu Hijo. Bendícenos, Padre, y aliéntanos y edifícanos. Te lo pedimos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos. ¿Quién más por aquí se agregó? Vamos a ver. Graciela, Chelita, que Dios te bendiga. Un saludo, igual. Muy bien. Ok, bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a ver si estoy a ver, porque me están dando una... Nada más confírmeme que el sonido es bueno, que se escucha bien y que... A ver, ¿qué más? Estamos en ajustes técnicos. A ver, dime si estoy ahí. ¿Sí? Bueno, ok. Pues obvio que sí, ¿verdad? Parece que sí está todo bien. Ok. Tere, gracias. Que Dios te bendiga. Igualmente todos. Muy bien, gracias. Ok, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar ya. Y bueno, pues acuérdense que estábamos viendo el mensaje que está fundamentado en la primera carta del apóstol Pedro, ¿verdad? Eso es lo que estamos estudiando estos días. La semana pasada hicimos una pausa, pero esta mañana retomamos perfectamente lo que... ¿Se escucha bien? Sí, mi amor. Ok, bien. Retomamos entonces lo que quedó pendiente. Y el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy se ubica en Primera de Pedro 1, verso 5 y del 9 al 12. ¿Ok? Eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. Repito, Primera de Pedro 1, 5, 9 al 12. ¿Ok? ¿Y cómo titularíamos el mensaje o el título de este mensaje esta mañana? Pues lo vamos a titular La gloria y la grandeza de nuestra salvación mediante Cristo. Fíjate, así lo vamos a titular esta mañana, ¿verdad? La gloria y la grandeza de nuestra salvación mediante Cristo. ¿De acuerdo? Ok, bueno, pues vamos a comenzar entonces leyendo este pasaje que está escrito en 1 de Pedro 1, primero es 1:5 y luego del 9 al 12. Dice así: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El 9 dice así: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ok, bueno, pues como te darás cuenta, a Pedro le encantaba utilizar esta palabra, salvación. La dice varias ocasiones, ¿verdad? Y acuérdate también que David especialmente, yo creo que si hay alguien que se gozó en su salvación es Pedro y David, o al menos que nos lo expresaron así, con ese clamor, esa fuerza que representaba en sus vidas, ¿verdad? Y bueno, vamos, te lo voy a poner aquí con un salmo de David. El Salmo 9:14 nos dice así: para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. ¿Ok? Entonces, esta mañana vamos a entender la salvación, vamos a recordar, vamos a analizar las palabras de Pedro. Pero ciertamente a lo que primero nos invitan es a que nos gocemos de este regalo. Y también quiero dejar claro que esta mañana
Este mensaje estará dirigido para los que ya tenemos la salvación, bendito sea Dios, y también para el que desee obtener este regalo de salvación mediante Cristo Jesús. Fíjate que estoy muy contento porque en este mes de mayo cumplí, gracias a Dios, 35 años de haber conocido a Jesús como mi Salvador. Gracias a Dios. Es una bendición. Prácticamente han sido ya más los años de vida que he vivido con Cristo que los años que viví separado de Él, pero que sin duda fueron suficientes para que cuando se me habló, cuando se me invitó, cuando escuché por primera vez este mensaje, le dije, sí, Señor, entra a mi corazón y quédate allí para siempre, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues de eso se trata, de que estemos agradecidos, que estemos gozosos con esta salvación que hemos recibido. Y aquí lo dice Pedro, lo vamos a ir entendiendo. Para mí, Pedro es un excelente maestro con su testimonio, con su vida, de cosas muy profundas que vamos a analizar esta mañana. También asimismo, cuando David, y también vamos a poner otro tercer escenario, ¿verdad? Dijimos los que somos salvos, los que tenemos la salvación, los que tal vez no le conozcan, y al final voy a hacer una invitación muy clara y muy concreta para que recibas la salvación de Jesús. Pero también este mensaje es para que si tú tal vez te has enfriado, si tú tal vez ya no disfrutas o no tienes el gozo de la salvación, también este mensaje es especialmente para ti, para que rescatemos el tesoro más importante, más profundo, más eterno que la vida que Dios nos ha dado, ¿verdad? Incluso David mismo, fíjate, él que se gozó tanto en su salvación, en algún momento de su vida, él expresa en el Salmo 51:12, a causa de el tropiezo, la caída que había sufrido, él le suplica a Dios lo siguiente en el Salmo 51:12, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Sí? Entonces, ¿estás gozoso con tu salvación? Bendito sea Dios, me gozo contigo. ¿No conoces esta salvación? Al final te voy a invitar a que la conozcas de manera clara. Y también, tal vez no has valorado del todo tu salvación. Bueno, es bueno escuchar testimonios que nos alientan y que nos enseñan y que nos invitan a apreciar el tesoro más grande que tienes, ¿sí? Hoy la gente podría, incluso nosotros, pensar que tenemos diferentes cosas de valor, ¿verdad? Pero lo más grande, vamos a partir de esto esta mañana, lo más grande que tenemos, no solamente en esta vida, sino para la eternidad, y especialmente para la eternidad, es la salvación que Cristo nos dio mediante un sacrificio, el sacrificio de sí mismo, para que tú y yo tengamos vida eterna, ¿verdad? Bien, pues de esto se va a tratar. Vamos a recordar y vamos a ir desmenuzando. Primero que nada, vamos a entender algo. Vamos a describir la salvación. Bueno, alguien diría, alguien que no conoce, y para ti te lo digo, ¿salvarme de qué? ¿O por qué? ¿O para qué, verdad? Bueno, déjame decirte que obtener la salvación, primero que nada, es la salvación de nuestras vidas y de nuestras almas, ¿sí? Es decir, yo te lo puedo decir, ¿qué ha sido tu salvación durante estos 35 años? Bueno, pues primeramente, el Señor ha salvado mi vida de la destrucción, primero que nada. El Señor ha salvado mi vida de tomar decisiones que pudieron haber sido lamentables, horrendas, destructivas, dolorosas, ¿verdad? Eso es lo primero que podemos ver. Por supuesto que Dios me ha salvado de errores, de situaciones equivocadas, de pecado claramente dicho, pero lo más importante es que esta salvación, claro que la empezamos a disfrutar aquí mientras estamos vivos en este mundo, en esta tierra, pero por supuesto que la trascendencia mayor es en eternidad, ¿sí? Hoy tenemos la promesa de salvación, pero esa salvación se va a materializar perfectamente, ¿sí? Así como los profetas de la antigüedad escucharon a través de la voz de Dios el mensaje de la salvación, aquí Pedro lo dijo, entendieron que no era para ellos, sino para nosotros. Es decir, que en algún momento hacia el futuro se materializaría el nombre, la persona, las circunstancias, las características, todo lo que envolvería la forma como había sido diseñada la salvación para tu alma y mi alma, para nuestras vidas también.
Esto es claro, ¿verdad? Bien, entonces, esta salvación, vamos entendiéndolo así. Voy a ir describiendo poco a poco. Esta salvación no solamente es ser libres de la ira venidera. Claro que sí, por supuesto que sí. Ese es el más profundo y eterno sentido. Librarnos de la ira venidera, ¿sí? Pero también entendamos algo. Es obtener la bendición de la salvación de nuestras almas, de nuestras vidas, y también quedar libres de la ira venidera presente. También esto, y tenemos que entenderlo. Y te lo voy a comprobar, ¿sí? Pero también vamos a entender algo más. La salvación es tan extensa, es tan grande a través de la gracia, que por supuesto que Dios nos quiere librar del pecado, del poder que el pecado tiene sobre nuestras vidas. Nos quiere librar de la concupiscencia. ¿Qué significa esto? Es decir, cuando Dios dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, significa que Él perdona cuando tú y yo vamos con un corazón arrepentido y entendemos que Dios es misericordia. Pero también no solamente perdona, el Señor también transforma y santifica. Eso es parte de la salvación. O sea, no solamente Dios nos regaló el boleto para ir al cielo. Claro que en un sentido práctico, sí, podríamos pensar que es un boleto para el cielo. Pero no solamente es ese boleto, sino es la posibilidad de experimentar todos los días en nuestras vidas la presencia de Dios, la plenitud de Dios, la llenura del Espíritu en nuestro corazón. Y a través de esa llenura y esa plenitud, experimentar la gracia. ¿Qué significa? La gracia que nos salva es la gracia que nos hace vivir una vida que solamente Dios la puede llevar a cabo en nosotros, a través de nosotros. Es por eso que Pablo lo entendió muy bien y él dijo unas palabras hermosas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Es decir, la gracia me salva, pero también la gracia me transforma. La gracia me salva, me transforma y también me bendice. Y me da cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y si nosotros le amamos a Él, es porque Él nos amó primero y nos eligió para que fuésemos sus hijos, ¿verdad? Claro, por supuesto que esto lo decidimos. No solamente, claro, si tú y yo diríamos, bueno, fue mi libre albedrío, no. En un sentido sí, pero no fue completo. Tenía que acercarse el Espíritu Santo a nuestras vidas para convencernos de justicia, de juicio y de pecado. Y a través de esto, entender la gravedad de nuestros actos, de nuestros hechos, y que esto no tenía solución, sino le ponía una solución Dios a través de Cristo en la cruz del Calvario. Ok, entonces, sí. Pero espérame, faltó algo aquí importante. Y te voy a decir por qué es librarnos de la ira presente y de la ira futura. Esto está impresionante. Vamos a leer Juan 3:36. Nos dice así Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué impresionante. ¿Qué eliges tú esta mañana? ¿Caminar bajo el amor de Dios, bajo la misericordia y la gracia y el perdón de Dios? ¿O caminar bajo la ira de Dios? Gente, esto es una decisión importantísima. Y es una realidad impactante. Pero bueno, ¿por qué todo esto? ¿Por qué estar bajo la ira cuando no conoces a Cristo? Cuando no lo has aceptado, cuando no conoces la gracia, cuando no has tomado esta decisión. ¿Sabes por qué es caminar bajo la ira de Dios? Porque Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno. Y en Él no hay nada que esté mal. Él es la perfección, Él es la verdad, Él es la justicia. ¿Sí? Y a partir de esto, porque Dios es santo, no puede aceptar nada que no sea santo. Dios nunca se va a corromper aceptando la maldad. Nunca va a permitir en su presencia, en su corazón, en su mente, la maldad, ¿verdad? Y todo aquel que aceptó maldad en su corazón fue desechado.
El ejemplo más claro lo tenemos con un ángel que era el sello de la perfección. Es más, ¿por qué podemos decir que el sello de la perfección era un facsímil de Dios? No era Dios, sino se parecía tanto a él, este ángel, tanto que brillaba, pero brillaba porque estaba cerca de Dios. Y el día que salió maldad de su corazón y se llenó de ira y se llenó de odio y se llenó de celo y quiso sentarse en el trono de Dios y ser como Dios, pero no querer nada con Dios, ese día ese ángel, que era el sello de la perfección, se convirtió en Satanás, el padre de mentira, el homicida, ¿sí? El mentiroso, el destructor, el adversario. Ok, bueno, entonces esto es lo que el pecado también hizo en nosotros. El pecado nos separó de Dios, puso una barrera entre la santidad, justicia y pureza de Dios y nuestros caminos torcidos, ¿verdad? Es por eso que alguien que no ha conocido ni ha entendido esta salvación vive bajo la ira de Dios. Muy bien, pero vamos a darle sentido y profundidad a este mensaje. ¿Cuál entonces, bajo qué se cimienta? ¿Cuál es la base de nuestra salvación? Aquí Pedro lo dice de manera muy clara. Él identifica perfectamente que fue a través de los sufrimientos de Cristo como se constituyó y se construyó la base, el fundamento de nuestra salvación, ¿sí? Déjame citarte algo hermoso. Como dice lo que acabamos de leer, ¿verdad? Bueno, vámonos más atrás, antes de llegar a Pedro. El punto va a ser llegar a Pedro, pero vámonos más atrás. ¿Dónde se originó este mensaje, este plan de salvación? Es increíble. Cuando no existían, en el principio, antes del principio de las cosas, cuando no había nada creado. Allá en la eternidad pasada estaba Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Nada había sido creado. En Él habitaba todo. En Él estaba el tiempo, la eternidad. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin de las cosas. Y antes, en esa eternidad pasada, Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, quiso compartir con alguien su amor. Quiso darle a alguien y saber el eterno amor que se tenían, que en unidad tenían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces Dios diseñó crear al hombre. Pero, ¿sabes? En el momento en que esta decisión se estaba tomando en el corazón de Dios, antes del principio de todas las cosas, también Dios en su eterna sabiduría contempló algo. El hombre, después de ser creado y tener comunión con nosotros, a pesar de todo podría pecar. Y entonces Dios diseñó, junto con Cristo, el mensaje, el plan, la estrategia para salvarnos. Jesucristo se levantó del trono junto con el Padre y le dijo al Padre, cuenta conmigo. Si ellos pecan, cuentas conmigo para salvarlos. Echa mano de mí si es necesario, para que vuelvan a tener comunión con nosotros. Y entonces la creación se hizo. Todo lo que vemos y conocemos, y en el sexto día, el hombre, ¿verdad? Dios era eternamente sabio y conocía que en algún momento, al dotarle de libertad al ser humano, utilizaría esa libertad de manera equivocada, en contra de todo lo justo, de todo lo bueno, de todo lo puro y de toda la verdad, creyendo una treta, una mentira, un engaño que el diablo le presentó en el huerto del Edén a Adán y a Eva, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Ya estaba contemplada el plan de rescate, ya estaba contemplado el plan de salvación. Esa es la salvación en sí misma, es rescatarnos del pecado, de sus consecuencias y de la paga del pecado, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Ese fue el plan, el rescate, ¿sí? De nuestras vidas, de nuestras almas, en este presente, en el futuro y en la eternidad, de este pago, de esta tragedia, de este dolor que produce el pecado en nuestras vidas. No hay justo ni aun uno. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice Dios en su palabra.
Entonces, Dios contempló la forma exacta. Y déjame decirte que esta fue la forma como se fue revelando a través de profetas. La primera profecía que se habló, que se le dio a conocer a los seres humanos después de la caída del hombre, fue exactamente la manera como Dios había contemplado que los rescataría, ¿verdad? Aquí está, dice: ok, dice en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que a causa del pecado todo cambió, todo fue un desastre, todo fue una tragedia, empezó a haber muchas consecuencias, pero junto con esta tragedia, maldición y consecuencias, ahí se dio la primer profecía de cómo sería el plan de rescate. El plan de rescate estaba dado, estaba hecho, estaba contemplado desde la eternidad, pero en el momento en que se llegó a la consumación de la maldad del hombre, es decir, pecó, Dios le reveló de manera inmediata la forma como se consumaría la salvación. Y aquí está claro, nos dice, dice aquí, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, que el Salvador tendría que nacer de una mujer. Y más adelante el profeta Isaías nos dice que esa mujer sería una mujer muy especial, tendría que ser virgen. Así sería como se nos regalaría al Salvador. Es decir, Dios se tendría que hacer hombre y habitar entre nosotros. Y Juan nos lo dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Exactamente así fue. Dios haciéndose hombre en la persona de Jesucristo. Bien, así la profecía fluyó a lo largo de los siglos, ¿sí? Y es por eso que Pedro nos dice en la carta esto de los profetas, ¿verdad? Los profetas que profetizaron de la gloria destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Alguien que también entendió perfectamente cómo iba a ser la salvación fue Abraham. Es por eso que él sabía que Dios nos salvaría y de alguna manera nos daría al Mesías, ¿verdad? Al Cristo. Pero cuando él se enfrenta a tener que sacrificar a su hijo, él entiende que así es la forma como Dios nos salvaría. Dios nos daría a su hijo, sacrificando a su hijo para después resucitarlo. Abraham es por eso es el hombre que fue llamado el padre de la fe. Él entendió con más detalle cómo sería exactamente ese plan de redención, ese plan de salvación para nosotros. Entonces, tenemos que dejar claro que también Pedro comprendió. En un principio, bueno, al final sí lo comprendió, pero al principio no lo comprendía. Que iba a ser a través de los sufrimientos de Cristo, ¿sí? Vamos a leer Mateo 16:16. Y ahí nos va a quedar perfectamente claro. Bien, vamos a leer Mateo 16 desde el 13 también. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la más grande declaración que Pedro pudo haber hecho. Comprendió que no era Jesús, aquel hombre de 33 años, de oficio carpintero. Entendió que con quien estaba hablando, quien estaba haciendo esta pregunta, era el mismo Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el Cristo, el Redentor, ¿sí? Aunque en ese momento
Es increíble, ¿verdad? Lo comprendió de manera clara, pero aquí está la respuesta también. Lo que le dice el Señor a Pedro, le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, ¿verdad? Es decir, aquí le dice que a través de que quien se lo reveló fue el Padre, que no fue ni hombre ni ninguna otra persona, sino el Padre mismo fue quien le reveló quién era Jesús de Nazaret, el Cristo, el ungido, el Mesías. Es decir, vamos a entenderlo, cuando a una persona se le dice presidente, bueno, entendemos quién es, ¿verdad? Pero esto implica un proceso de elección, un proceso de campaña, un proceso de investidura, un proceso constitucional y un proceso de acta que le dice, este ciudadano es el señor presidente, ¿verdad? Entonces, una cosa es ser aquel hombre que se convierte en presidente. Bueno, pues más o menos es así. Ahí Pedro estaba reconociendo la eternidad de Jesucristo. Estaba reconociendo la procedencia de Jesucristo y el motivo, es decir, nuestro Salvador, el Salvador de nuestras vidas, el Salvador de nuestras almas, ¿verdad? Pedro lo entendió, aunque después, más adelante, guiado por sus emociones, como siempre, ¿verdad? En el momento en que Pedro aún no maduraba, también le dice, cuando Jesús declara, y esa es la base de la salvación, cuando Jesús declara cómo se llevaría a cabo este proceso de salvación, aquí lo dice, en el 23. Ok. Jesucristo le da más detalles. Vamos a leer el 21. De Mateo 16, 21. Desde entonces, ahí son los detalles que Jesús nos dan, ¿verdad? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Ahí Pedro, nuevamente tomado por su habilidad humana, entre comillas, por su pensamiento humano, pensando que al decirle esas palabras lo iba a amar más, pensando que él era un buen amigo, ¿verdad? Que habiendo ya reconocido que era el Cristo, pues imagínate, él esperaba decir, ¿cómo me quieres? ¿Cómo me aprecias? No, se llevó una sorpresa. Le dijo, ¿sabes? Yo estoy aquí para morir por ti y para morir y resucitar y salvar a todos los que crean en el nombre de Cristo. Eso fue lo que le dijo, ¿verdad? No pones los ojos en el cielo, sino en los hombres, dice aquí. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahí Pedro desvía su mirada a la eternidad, desvía su mirada y vuelve a ver a Jesús como hombre. Primero había declarado que era el Mesías, el Cristo, y eso el Espíritu Santo se lo había dado a entender, pero después, en esas emociones, en esa sabiduría humana que él tenía, trata de ser un buen amigo y se le olvida la trascendencia de lo que él mismo había declarado, ¿verdad? Y ahí Jesús se lo explica de manera clara, que no era sino a través de los sufrimientos y de la muerte misma como nos podría salvar, ¿verdad? Es decir, la base de la salvación son los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario. Y esto hace la diferencia. Entonces, hemos hablado de varias cosas. Por un lado hemos hablado de la ira de Dios, pero por otro lado hemos hablado del amor y la misericordia de Dios. Hemos hablado de la salvación y hemos hablado de la perdición, ¿sí? Y hemos hablado que esto es un regalo que se nos otorgó, que fue diseñado desde la eternidad, pero fue materializado a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Mira, esto del sufrimiento del Mesías, del Cristo, hubo un profeta llamado Isaías que lo comprendió con más claridad. Comprendió perfectamente cómo sería este sacrificio.
nos dice aquí la palabra, en Isaías 53. 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Mas él, el 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, por su herida, fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Sí? Imagínate, ahí está de manera clara, de manera concisa, la forma como se daría, la base, el fundamento, la forma en la que se daría la salvación de nuestras almas. En 1 Corintios 15:3 nos dice más claramente, ¿verdad? 1 Corintios 15:3. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Esto lo dice Pablo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esa es la forma, esa es la manera como Dios nos daría la salvación. Es la grandeza de esta salvación. Ok, pero sabes, hay un salmo hermosísimo que nos explica esto que tal vez parecería difícil de comprender. Hemos dicho entonces, recapitulando, que Dios es amor. Y ese amor es inagotable. Y ese amor es eterno. Por otro lado, también dijimos que Dios es justo. Y si decimos que Dios es justo, entonces cuando toda transgresión de la ley es pecado. ¿Sí? Y obviamente nosotros hemos cometido infinidad de pecados. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, parecería que estamos en un problema y vaya que lo tenemos. Si por un lado Dios es amor eterno y misericordia y piedad y compasión, también asimismo Dios es justicia. Y la justicia significa que Dios tiene que darle a cada quien lo que se merece, porque Dios también es eternamente justo. Y si es eternamente justo, entonces la paga del pecado es muerte. Fíjate, o sea, aquí estamos confrontados con dos posiciones que son verdad y que son dos posiciones que seas, bueno, ¿cómo se conciliarían estas dos verdades? Lo repito, por un lado, al Dios eterno y amoroso, al Dios de misericordia, al Dios que se goza en perdonarnos, pero por otro lado, el Dios justo que hace justicia y que le da a cada quien lo que merece de acuerdo a sus obras. Difícil de conciliar, efectivamente. ¿Sabes? Hay un solo lugar, hay un solo momento y hay una sola persona que fue capaz de conciliar estas dos cosas. Por un lado, el amor inagotable, eterno, perfecto, la eterna misericordia de Dios, y por otro lado, el juicio, la justicia, el castigo que merece y el pago que merece el pecado. Parece que ya lo entendimos, ¿verdad? Una persona en un lugar, en un momento, planificado desde la eternidad, donde allí, vamos ya para no dar más preámbulos, vamos a leerlo, porque ahí queda claro, va a quedar claro. Vamos a leer el Salmo 85:10. Ahí nos lo dice. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron.
¿Identificas cuál es ese lugar? La cruz del Calvario, donde Cristo fue sacrificado por tu pecado y por el mío. Sí, aquí está. Ese es el lugar. Es el único lugar bajo el cielo. Es el único lugar donde se planificó esta conciliación tan compleja. Por un lado, en la cruz del Calvario se cargaron todos nuestros pecados. Lo acabamos de leer en Isaías. Él mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero. ¿Sí? Él fue llevado al sacrificio como un cordero que cerró su boca, ¿sí? Cerró sus labios y recibió el castigo, el sacrificio, y derramó su sangre para después morir por esos pecados. Pero asimismo también en ese lugar se manifestó el perdón, el amor, la compasión, la piedad y la misericordia que Dios nos otorgaba para alcanzar esta salvación mediante Cristo Jesús, mediante los sufrimientos, mediante el padecimiento de Cristo en la cruz. Y entonces, para finalizar retomando al profeta Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Te das cuenta? El plan es perfecto. Así fue la manera como Cristo llevó en su cuerpo, en el madero, tu pecado y mi pecado. Allí, en ese lugar, se derramó la ira justa y correcta de Dios sobre el pecado. Y te das cuenta, es por eso que Cristo dijo unas palabras muy especiales a punto de dos frases muy especiales. La primera que dijo fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Dios Padre le dio la espalda a su Hijo Jesucristo, porque en ese momento estaba viendo tu maldad, mi maldad, tu persona y mi persona, tu pecado y mi pecado. Y entonces Cristo fue golpeado y derramó su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de ningún pecado. Dios es justo y la justicia se hizo en el sacrificio de Jesús, como un sustituto perfecto, como alguien que tomó tu lugar y fue golpeado por tu maldad, por tu pecado y tu iniquidad, igualmente por la mía, ¿verdad? Bien, entonces, allí quedó consumado. Y al finalizar, a punto de morir, él dijo algo impresionante. Él dijo: consumado es, ya está pagado. Esta palabra consumado es, se decía en el derecho romano, después de que el criminal era sentenciado a azotes, prisión o incluso la muerte, en el acta de decretos o el acta de cargos en su contra, después de haberse cumplido la sentencia o el castigo, como pago de sus delitos, fechorías y maldades, después de azotarlo, se ponía en su acta: consumado es, ya te puedes ir. Si habías padecido la cárcel, la prisión, durante algún tiempo y había cumplido su condena, también se le daba su acta de decretos en su contra, de delitos en su contra, pero se le ponía: consumado es, ya puedes irte, has pagado tu condena. Pero incluso cuando todos los crucificados, porque la cruz fue un diseño para llevar a la tortura, al sufrimiento y a la muerte a alguien que había cometido una fechoría, un delito, una falta, en la cruz de todo crucificado se le ponía la razón y la causa por la cual se le iba a matar. Pero después de que estaba muerto, decían: este ya pagó el delito que cometió. Imagínate, Jesucristo diciendo estas palabras: consumado es. Ya estaba pagado, ya quedó pagado tus pecados y los míos. Eso se llama gracia.
Eso se llama piedad y amor eterno y inagotable de Dios por nosotros. En ese lugar, en esa persona, en ese momento, se concilió el amor y la justicia. Y ahí quedó resuelto. Entonces, si todo está consumado, lo único que tenemos que hacer es aceptarlo, recibirlo, creerlo y vivir consecuente a lo que hemos decidido, ¿verdad? Todo esto fue predicado, todo esto fue dicho en detalle. Vamos a leer Lucas 1, del 69 al 70. Dice así: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. Una salvación profetizada. Sigamos haciendo la concatenación. Diseñada en la eternidad, empezada a revelar desde el huerto del Edén, dando detalles muy específicos en el ejemplo de Abraham e Isaac. Un hijo tendría que ser sacrificado, pero asimismo ese hijo sería resucitado. Eso Abraham lo entendió de manera muy clara, ¿verdad? Abraham dijo: Dios proveerá de un cordero para el sacrificio. Eso lo entendió de manera muy clara. Y que el hijo que tendría que ser sacrificado no iba a ser su hijo, sino el Hijo de Dios. Pero que asimismo, como él lo había entregado, y de manera, es decir, de manera metafórica o simbólica, Abraham sacrificó a su hijo, y asimismo de manera metafórica lo recibió de los muertos, ¿verdad? Bueno, habría alguien que de manera material y concisa y exacta y puntual entregaría a su hijo, sacrificándolo para después de haber pagado todo, 3 días después, resucitaría. Entonces concluimos que Dios sacrificó a su hijo por ti y pagó todo y quedó saldado. Y después de 3 días lo levantó de los muertos, resucitándolo como justificación que había quedado resuelto tu problema y mi problema. La perdición de nuestras almas como consecuencia y pago de nuestros pecados. Pero que también asimismo reconocía y justificaba el acto de amor, el acto de ofrenda, el acto de sacrificio que Cristo había consumado. ¿Te acuerdas cuando Jesús resucita? En las primeras horas de su resurrección, llega María y se abraza a sus pies y Jesús le dice: no me toques, aún no he subido al Padre para ser glorificado. ¿Te das cuenta? Resucitó en victoria, resucitó para ser glorificado en nuestras vidas, para darnos vida eterna, pero darle un sentido a esta vida miserable y a esta vida sin sentido que tuvimos antes de conocerlo, y que en su amor nos ofreció vida eterna y una vida nueva, una vida de transformación, una vida de pureza, no sin problemas, sino que precisamente a través de los problemas, a través de las dificultades y aún a veces de los sufrimientos que tenemos que padecer, como Él padeció, ver la transformación de nuestra vida, ver victorias, lo que tal vez quedó destruido y torcido en nuestra vida pasada, Él tiene el poder de regenerar esa vida torcida y esa vida sin sentido. ¿Qué te parece? Todo esto es nuestra salvación. Todo esto fue dado para ti, para mí. Todo esto se llama gracia. La gracia que nos salvó es la gracia que nos puede bendecir, que nos puede transformar, que nos puede santificar y dar libertad plena, que Jesús obtuvo en la cruz del Calvario para ti y para mí, y que al resucitar
nos comprueba y nos manifiesta que Él fue el Cordero sin mancha, que fue utilizado para justificarnos delante de Dios. Eso significa. Y hoy en su nombre podemos tener vida eterna. Entonces, solamente falta una cosa. Y lo que falta es que tú y yo, como te dije al principio, hace 35 años lo creí, lo recibí, lo acepté. Y hoy dirijo este mensaje especialmente, si tú no has conocido esta salvación, déjame hacerte varias preguntas. ¿Te gustaría que Cristo fuera tu Salvador? ¿Te gustaría que Dios te perdonara a través de Cristo? ¿Te gustaría recibirlo en tu corazón? ¿Te gustaría ver este poder transformador que renueve tu mente, tu alma y hasta tu cuerpo? Que sean quitadas todas las heridas, todos los estigmas, todos los pesos que nos dejó el pecado en el tiempo pasado. Es la pregunta más importante de esta mañana. Si ya lo tienes, gózate en esta salvación y vive consecuentemente de acuerdo a esta decisión. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que por consecuencia entonces vivamos como dignos hijos del Padre eterno que tenemos. Pero si hoy, esta mañana, no le conoces, déjame ayudarte a tomar esta decisión. La primera parte está hecha, fue por su gracia, pero falta una segunda parte, que es tu decisión. Yo espero que el Espíritu Santo hoy te esté convenciendo de pecado, esté convenciendo tu corazón de que hay cosas. Dice, es más, te voy a ayudar un poco más. Dice la palabra que en el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice el Señor. Tal vez hay cosas que han quedado guardadas y nadie ha conocido ni conocerá de tu vida. Sin embargo, Dios sabe todas las cosas que nos han hecho daño y que nos han destruido, e igualmente las cosas que han destruido a nuestro prójimo, así hayan sido en secreto. Dios conoce todo eso. ¿No te gustaría que hoy quede perdonado, lavado, purificado y transformado mediante el sacrificio y la sangre de Cristo? Y que entonces comiences a experimentar una vida nueva. Dice el Señor, venid luego, dice Dios, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿No te parece increíble este poder de perdonar, de limpiar y transformar nuestras vidas? No sea entonces o lo que tú necesites es una paz que llene tu corazón. Nos dice la palabra de Dios. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Escuchas la voz de Dios? ¿No escuchas cánticos en la noche? Como un cantante hermoso de voz que canta bien y que te promete amor eterno. Es Jesucristo que está tocando la puerta de tu corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué te parece? Tener paz, obtener la reconciliación que Cristo obtuvo para ti en la cruz del Calvario, a través de su sangre, a través de su muerte, pero también a través de su resurrección.
¿No escuchas cánticos en la noche? ¿No te gustaría ponerte a cuentas con Dios? Hacer un pacto con Él. Él ya lo hizo contigo. Pero decirle, sí necesito, yo se lo dije hace 35 años, sí necesito que Cristo sea mi Salvador. Sí necesito que Él me perdone. Y sí necesito que Él entre a mi corazón. Hace 35 años ni siquiera sabía orar. No comprendía. Empecé a comprender poco a poco. Es por eso que alguien me tuvo que ayudar para decirle las palabras exactas a Dios. ¿Te gustaría hacer una oración esta mañana? Yo te ayudo para que aceptes a Cristo. Vamos a hacer esta oración. ¿Ok? Acompáñame, por favor. Padre Santo, Padre Eterno, te pido perdón por todos mis pecados, por todos mis secretos, por todas las cosas que han destruido mi vida y que me han condenado al infierno. Perdóname, Padre. Perdóname, Dios, por el daño que yo mismo le he hecho a mi vida y por el daño que le he hecho a los demás. Pero esta mañana, Señor, comprendo y he entendido que tú me amas con un amor eterno. Y este amor que se diseñó en la eternidad se materializó en tu Hijo Jesucristo. Y comprendo que Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario y que Él sufrió y padeció y fue castigado y fue un varón de dolores que fue quebrantado por culpa mía, pagando mi pecado, para que yo hoy quede limpio con su sangre. Es por eso que te suplico, Señor, lávame, límpiame, purifícame con la sangre de Cristo. Yo reconozco a partir de hoy que Él es mi Salvador, mi único Salvador personal, que Él tomó mi lugar en la cruz y Él fue castigado y golpeado para pagar mis pecados. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor. Y hoy te pido que Cristo entre a mi corazón. Me arrepiento de todo. Y hoy quiero dejar mis caminos para empezar a caminar hacia ti, Señor. Por favor, enséñame, guíame, ayúdame, Padre, a través de este camino, a través de tu verdad y tu justicia, y transforma mi vida. Síguela transformando, Señor, para que tu nombre sea glorificado, para que yo me goce en esta salvación que tú me has regalado y que yo acepto y creo y confieso que Jesucristo, tu Hijo, es mi único Salvador. Gracias, Señor, porque me has escuchado. Gracias, Dios, por ese plan perfecto y maravilloso que tú trazaste y diseñaste en la eternidad, que tú revelaste a través de los profetas, pero que se consumó en la persona de Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Señor. Confío en ti. Quiero descansar en ti, Señor. Y quiero ver la transformación plena a través de tu amor y misericordia. Y gracias porque aún los problemas, ahora entiendo que aún los problemas, todo va a ayudar, ha ayudado para mi transformación, Dios. Gracias, Padre, por tu eterno amor. Y hoy te pido que entres a mi corazón y quedes allí para siempre, hasta que nos veamos en el cielo. Gracias, Padre. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigos. Pues ahora gocémonos. Gocémonos en esta salvación. Mira, nunca termino poniendo la alabanza, ¿verdad? Pero hoy lo amerita. Lo amerita porque nuestra salvación es grande. Nuestra salvación fue en Cristo.
Y yo te aseguro que habrá grandes frutos de esta salvación en tu vida. La paz de Dios, la gracia de Dios, la bendición de Dios repose sobre ti a partir de este momento. Y yo te invito a que lo busques todos los días. Lo puedes buscar en su palabra. Lo puedes buscar en la oración. Vamos a escuchar. Dios mío. Perdón. Tu vida es nuestra libertad. Toda la alabanza y gloria a Dios. Cantad aleluya, cantad aleluya. Porque el Rey la cruz soportó. Y después resucitó. Toda la alabanza y gloria a Dios. Cantad aleluya, cantad aleluya. Porque el Rey la cruz soportó. Y después resucitó. Mi Señor, Dios. Bueno, aquí parece que hay problemas con los derechos, ¿verdad? Bueno, me da mucho gusto. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Disfruta, deleítate en la salvación que Dios nos ha regalado. Nos vemos la próxima semana.